Buenas noches, ingeniero. Soy el estudiante Kiela Ceres González Valencia con código estudiantil 20-206-7282. El día de hoy le voy a presentar lo que es mi examen de la primera unidad. Donde, bueno, en primer lugar, disculpe por la vestimenta, estoy un poco mal de salud, entonces no me puedo descuidar, tengo que estar abrigada. Y bueno, lo que tengo acá son las preguntas y algunas imágenes que me van a ayudar a responder una pregunta. Y lo que es mi vaso con agua. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Dice, ¿qué es el acero? ¿Cuáles son sus principales características y propiedades? ¿Y qué tipo de construcciones a nivel mundial se pueden lograr construir utilizando este material? Describa estas construcciones. Bueno, ¿qué es el acero? El acero es un material que nace con la naturaleza en estado puro. Esto quiere decir que el acero es una aleación compuesto generalmente mayormente por lo que es el hierro, entre más del 98%. Bueno, y también lo que es el carbono, que varía entre 0,03% y el 2,14%. Aunque también se encuentran algunos elementos como lo que es el silicio, manganeso, azufre y fósforo, y otros elementos. Además, además, el acero desestructural se encuentra entre lo que es el hierro colado y el hierro dulce. Y este presenta carbón que varía entre 0,15% y 1,7%. Bueno, en lo que son las propiedades, bueno, el acero cuenta con 7 propiedades principales, que es alta resistencia, uniformidad, elasticidad, ductilidad, tenacidad y ampliación de las estructuras existentes. Lo que es alta resistencia, bueno, esto es una capacidad del acero en donde indica que la alta resistencia se da por unidades de peso. Esto quiere decir que la estructura de acero es ligera pero resistente al mismo tiempo. Y esto nos favorece al momento de generar grandes luces en lo que son puentes o edificaciones. Y al mismo tiempo también nos ayuda a lo que es un ahorro de cimentación, puesto que como se utiliza bueno, el peso de estructura es menor, entonces no se utiliza tanta cimentación, ¿no? He ahí lo que es la uniformidad. Bueno, como sabemos por la tecnología de hoy en día, a nosotros a la estructura de acero se le puede dar un buen mantenimiento. Y este puede durar por muchos años, a comparación de otras estructuras como la de madera o de hormigón, que estas presentan cambios físicos ¿no? con el tiempo. Bueno, lo que es elasticidad. Esta es la capacidad del acero que tiene de poder sufrir no, disculpe, es la capacidad de poder sufrir deformaciones reversibles pero que están sujetos a acciones de esfuerzos externas y que puede volver a su forma original siempre y cuando estas fuerzas externas sean eliminadas. Lo que es ductilidad. Bueno, esa es la propiedad que tiene el acero de poder sufrir grandes deformaciones sin presentar fallos bajo un gran esfuerzo de tensión alto, ¿no? En lo que es la tenacidad, bueno, esta es una cualidad que quiere decir que presenta resistencia a la rotura. No, disculpe. La tenacidad es una cualidad que indica la resistencia a la rotura que tiene el acero al absorber la presión y la tensión de cargas o de impactos repentinos. Y por último, lo que es la ampliación de estructuras existentes quiere decir que la estructura de acero es bastante adaptable a lo que son estructuras como el hormigón, en donde sirve para ampliar edificaciones o puentes mismos, ¿no? Y están a base de acero, ¿no? Para estas ampliaciones. Y de ahí lo que son otras características del acero, tendríamos de que, bueno, es fácil de laminarse en diferentes tamaños y formas, tiene una gran facilidad de ensamblar em, sus diferentes partes, ¿no? De estructura del acero, ya sea por soldadura o por pernos, y que también este tiene la posibilidad de prefabricar sus partes, ¿no? De estructura del acero. Y que este tiene un rápido montaje, por lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Que es por soldadura o por pernos. Y bueno, además, como también ya había mencionado, con esta estructura de acero se puede generar grandes luces, tanto en edificaciones como en puentes. Pero además, la estructura de acero, al ocupar menos área que una estructura de hormigón, este genera que en un proyecto se pueda utilizar se dé un espacio más útil, ¿no? Y que sirva más para el proyecto.
Y finalmente tenemos que la estructura de acero es desmontable. Esto quiere decir que esa estructura es reciclable. Se puede utilizar en otros nuevos proyectos o simplemente tratarla para producir otro tipo, ¿no? Otro tipo de acero. Bueno, de ahí con lo que dice la pregunta, ¿qué tipo de construcciones a nivel mundial se pueden lograr construir utilizando este material? Describa esas construcciones. Bueno, se pueden construir diversas construcciones, pero en este caso los ejemplos que yo voy a dar, primero sería lo que es, esta es la biosfera de Montreal, como se puede apreciar. Bueno, este proyecto se realizó a base de tubos de acero, en donde el arquitecto, bueno, este proyecto se elaboró en fin de que tenía que ser la, el campo de la exposición mundial de 1967, y donde el arquitecto quería resaltar lo que era la eficiencia de los materiales. Bueno, y también lo que quería resaltar era la integridad estructural y la modularidad como se observa. Bueno, lo que él básicamente quería es que este proyecto sea un icono de la sostenibilidad. Entonces, al decir sostenible, ya estamos hablando de una característica del acero. Porque como mencioné anteriormente, el acero, la estructura de acero es desmontable, no es reutilizable. Y bueno, otras características también por lo que se puede ver acá es que el arquitecto prefirió usar una estructura de acero, es por las propiedades que tiene acero como de lo que es la alta resistencia y la uniformidad, ¿no? Que la estructura es ligera, pero soporta, ¿no? Estas cargas fuertes, y en lo que es la uniformidad que va a durar con un buen mantenimiento por mucho tiempo. De ahí en otro ejemplo tenemos lo que es la cúpula del edificio Reichstag. Bueno, esta cúpula es diseñada por el famoso arquitecto que es muy partidario de la arquitectura sostenible, que es Norman Foster. Bueno, Norman Foster diseñó lo que es solamente la cúpula, como se puede ver acá, porque, más allá de que esta cúpula tiene sus cimentaciones, la cúpula es de acero, pero sus cimentaciones es de hormigón, puesto como se ve el edificio Reichstag, que es este, antes era un parlamento y este sí fue elaborado a base de hormigón armado. Entonces, las cimentaciones de este es de hormigón, pero la cúpula en sí es de acero. ¿Y por qué esto que Norman Foster el acero? Bueno, como mencionaba antes, por su rapidez de montaje, su facilidad de poder ensamblarnos las piezas por soldadura, por pernos, y también por lo que acá se observa nuevamente lo que es la alta resistencia y la uniformidad. Y además se puede ver cómo las estructuras de aceros trabajan muy bien de la mano con lo que son los cristales, ¿no? Como se puede observar en esta figura. Y por último tenemos, bueno, yo escogí los ejemplos de puentes. Lo que tenemos acá es el puente de Brooklyn y el puente de el Golden Gate, que se ubica en la ciudad, bueno, también conocido como el puente de San Francisco, que se ubica en San Francisco, y el puente de Brooklyn, que se encuentra en Nueva York. Bueno, en lo que se puede ver en ambos puentes es que ambos utilizan lo que es la estructura de acero. Bueno, el Golden Gate más que el puente de Brooklyn, porque como se ve, acá hasta las torres son de acero. Sin embargo, lo que es el puente de Brooklyn, las torres sí son de hormigón, ¿no? Pero en ambos se utiliza una estructura mixta, porque en el Golden Gate sus cimentaciones son de hormigón armado, al igual que en el puente de Brooklyn. Sin embargo, en lo que sí se nota bastante la estructura de acero es en las grandes luces que se presentan entre torre y torre, tanto en el puente de Brooklyn como en el puente de San Francisco, y en los cables tensores, ¿no? Que sí son netamente de acero. Y bueno, las características que se puede ver acá es la bastante alta resistencia, la ductilidad, la elasticidad y la tenacidad, ¿no? Pues básicamente acá se pueden ver todas las propiedades del acero, porque como decía, se generan grandes luces y es bastante importante la estructura de acero en este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, con lo que es la siguiente pregunta, tenemos, según la norma S090, ¿qué tipos de carga actúan sobre una estructura de acero? Y para la ciudad de Tacna, ¿qué tipo de carga ambiental es la más relevante que se debe considerar en el diseño estructural? Explica su respuesta. Bueno, son 6 tipos de cargas. Bueno, no, son 7, disculpe, son 7 tipos de cargas. La primera es la carga muerta, que es debido a los elementos propios y al efecto permanente sobre la estructura. La segunda es la carga viva, que es al correo mobiliario y a los usuarios. La tercera es la carga viva en las azoteas. La cuarta es la carga del viento. La quinta es la carga de la nieve. La sexta es la carga de sismos, de acuerdo a la norma E030, el diseño sismo resistente. Y por último es la carga de lluvia o granizo. Y bueno, lo que dice, y para de Tacna, ¿qué tipo de carga ambiental es la más relevante que se debe considerar?
Bueno, la carga ambiental más que se debe considerar más en la ciudad de Tacna es la carga de los sismos. Porque, bueno, como se sabe, en el Perú es uno de los países que tiene está más propenso a tener esta capacidad sísmica, ¿no? ¿Por qué? Porque este está ubicado en lo que es muy denominado el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde esta es una región donde la Tierra libera más del 85% eh, de energía acumulada en el interior mediante los procesos de convección del manto, ¿no? Y bueno, además, en la ciudad de Tacna, como se sabe, la mayoría de los suelos es, eh, está hecho a base de lo que son los depósitos fluviales por el río Caplina, como es el caso de los distritos de Pocoyay, El Cercado y Cono Sur. Y esos son suelos, son buenos, ¿no? Porque son más compactados, ¿no? Sin embargo, existen otros tipos de suelos, como es en el Cono Norte, en el caso de los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, donde los suelos son más inestables, ¿no? Y esto no favorece. Pero bueno, claramente todo esto también varía a la intensidad, ¿no? Del sismo, ¿no? Es de acuerdo a eso que la estructura también, ninguna estructura podría aguantar un grado elevado de sismo, ¿no? Bueno, continuando con la pregunta, dice, ¿cuáles son las principales... No, disculpe. Bueno, tercera pregunta. Dice, según la norma E090, ¿cuáles son los métodos los métodos de diseño indicados con los que podemos plantear nuestro diseño estructural en acero? ¿Y cuáles son las principales diferencias de los criterios técnicos entre estos métodos de diseño? Explica su respuesta. Bueno, según la norma 090 son 4 métodos de diseño. El primero es la resistencia requerida. El segundo es estados de límite. El tercero es diseño por condiciones de resistencia. Y el cuarto es diseño por condiciones de servicio. Y la gran diferencia entre estos métodos es que cada uno plantea diferentes cálculos para lo que es bueno, valga la redundancia, calcular la resistencia de una estructura, en donde, bueno, la resistencia requerida, que es el primer caso, nos habla que tanto los elementos estructurales como sus conexiones se deben de calcular por lo que es el análisis estructural. Y esto es debido a las cargas que afectan a la misma estructura. En lo que es el estado de límites, este nos dice que en un diseño estructural se debe asegurar que el estado del límite pertinente no sea excedido por la aplicación de la combinación de cargas exteriores, así como en lo que es el diseño por condiciones de resistencia. En este nos subdivide los métodos, nos da otros 2 métodos, que es el primero es el LRFD, el que nos dice que, bueno, en donde nos dice que la fuerza, disculpe, un momento. Ok. El RFD, disculpe, el RFD nos indica cómo la resistencia estructural debe ser igual o mayor que la resistencia requerida por las fuerzas factorizadas, ¿no? Por las cargas factorizadas. Y lo que es el método del ASD nos dice que los esfuerzos externos no deben exceder a los esfuerzos admisibles. Y si ese fuese el caso, los esfuerzos admisibles solo podrían incrementarse en 1/3, siempre y cuando existan las cargas de sismo o de viento solas o en combinación con cargas vivas o de gravedad. Sin embargo, este resultado no debe ser menor a lo requerido, ¿no? Antes de aplicar dicho incremento. Bueno, y por último, lo que es el diseño por condiciones de servicio. Bueno, este nos da a entender que ven a la estructura como un todo, ¿no? Y que la resistencia de carga se debe calcular en base al uso que se va a dar a la resistencia, ¿no? Y los factores que van a afectar, ¿no? A la estructura por el mismo uso. Bueno, siguiente pregunta y última. Dice 4.
¿Considera que sería factible implementar algún proyecto de gran impacto para la ciudad de Tacna con estructura de acero? Si tuviera que realizar alguna propuesta, describa un proyecto arquitectónico utilizando acero como material estructural e indique qué criterios técnicos tomaría en cuenta para la realización de este planteamiento. Bueno, si es que veo factible o no, yo creo que sí, sí veo factible. ¿Por qué? Bueno, yo escogería lo que es el proyecto, un parque biblioteca, que es básicamente el mismo que planteamos en mi grupo. Bueno, más allá de que yo fui la que planteó esta idea, bueno, lo que más me interesa de este proyecto es por dos razones. La primera es que al ser, bueno, un parque de biblioteca, nos da servicios de recreación y de implementación de áreas verdes, porque en la ciudad de Tacna se observa un gran déficit de área verde por habitante. Entonces, al implementar este parque de biblioteca, bueno, fomentamos, ¿no? la, el diseño de más áreas verdes y al mismo tiempo generamos lo que es el ámbito cultural, ¿no? Porque tanto niños como jóvenes pueden asistir a esa biblioteca a hacer actividades, como mencioné, educativas. Por ejemplo, los jóvenes tendrían espacios para estudiar, zonas tranquilas, más allá de las bibliotecas. Los niños pueden hacer actividades como actividades educativas, ¿no es cierto? Como ir a cantar y otras actividades más que hacen los niños, ¿no? Bueno, en lo que es los por qué estructura de acero, bueno, como sabemos, como hemos explicado anteriormente, Tacna es una ciudad altamente sísmica, entonces es una muy buena propuesta para lo que es esta, bueno, por decir este problema, ¿no? Que tiene Tacna. Y además por las muchas características que tiene el acero como mencioné anteriormente, que es la alta resistencia, la uniformidad, la tenacidad, la hostilidad y la ampliación a estructuras existentes. Pero también una cosa muy importante del acero en el nivel arquitectónico es que nos ayuda a crear formas asimétricas en el diseño arquitectónico, ¿no? Lo cual nos da una ampliación para poder generar grandes luces en lo que son los ambientes y claramente dar un mejor uso a los ambientes, ¿no? Como mencionaba, la estructura de acero no ocupa tanta área como otras estructuras, entonces tiene muchas ventajas. Y bueno, y por último, en donde dice, indica qué criterios técnicos tomaría en cuenta para la realización de este planteamiento. Bueno, los criterios que yo tomaría en cuenta sería que, bueno, tengo que hacer un análisis estructural, ¿no? De mi proyecto. Tengo que ver qué cargas futuras van a tener bueno, van a afectar a mi estructura, ¿no? A mi estructura de acero. Y por último sería que, bueno, claramente influye mucho el uso que se le va a dar a una estructura, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un edificio de 2 pisos en base a estructura de acero que hacer un gran proyecto como un parque biblioteca tiene más ambientes y mayor dimensión en los ambientes. Este no va a recibir la misma carga, ¿no? Ni carga muerta ni la misma carga viva. Entonces, esos 3 factores me parecen muy importantes y son los criterios técnicos que yo tomaría en cuenta para mi proyecto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, ingeniero. Hasta otra oportunidad.